Bona vesprada, buenas tardes. Esto es Plaza Mayor. Hoy es martes 9 de enero. Hoy tenemos un programa, diría yo, invernal, propio de estas fechas, ¿no? Que hace un poquito de frío. ¿Qué es lo que apetece en invierno? Bueno, pues apetece una buena chimenea, ¿verdad? Un caldito calentito y, ¿por qué no?, un buen libro. Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar en este primer bloque de Plaza Mayor de libros. Tendremos aquí a Javier Mas, editor, escritor también y académico de la Real Academia de Valencia de Cultura. Javier Mas, que es editor de Sala Alejandría y que nos va a traer además un escritor castellonense, por cierto, que lleva ya su tercer libro, José María Canós. Con ellos vamos a charlar de libros, de buena lectura y así hacemos un poco boca. Y después os he dicho que en invierno apetece, ¿verdad?, un caldo calentito, porque el invierno es época de cuchara, ¿verdad?, de ollas, de caldos, algunos también un poco depurativos, ¿verdad?, que nos vienen bien después de los excesos de Navidad. Bueno, pues de todo eso nos va a hablar, por supuesto, nuestro compañero Paco González Yuste en la sección de gastronomía. Así que ya habéis visto, preparad la mantita que vamos a tener un programa de lo más invernal. Empezamos Plaza Mayor. Hola, muy buenas tardes. Después de este paréntesis navideño que hemos tenido, recuperamos otra vez nuestro espacio gastronómico, su espacio gastronómico. Ahora vamos a hablar de caldos y sopas después de las Navidades. Está muy bien tirar de platos de cuchara. Para eso tenemos dos invitados hoy. Pedro, del restaurante Perolés, sí. Pedro Vivas, de Alcora, experto en el tema de cucharas, ¿no? Caza y estudioso también de la cocina sana. Óscar Recatalá, del restaurante Miso de Villarreal, también un estudioso, un amante de los platos de cuchara, y Villarreal ahora ha hecho bandera de este plato, de la olla de la plana. Hemos terminado lo que es las jornadas. Con vosotros hablaremos hoy de este tema. ¿Qué tal, Óscar, las Navidades? Pues muy bien, duras. ¿Duras trabajando? Duras trabajando, bueno, que es lo que toca estos días. Ahora se tranquiliza la cosa, pero las Navidades a nuestro sector es el sumum de las fechas. Pedro, para ti igual también, ¿no? Sí, siempre son agotadoras. ¿Agotadoras? Sí. Y ahora ya tiempo de calditos para depurarnos. Muy bien, muy bien. Y también para combatir el frío. Claro, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí. Hombre, ahora son caldos suaves, mucha verdura. Caldos depurativos, ¿no? Sí, no puede faltar. Mucho apio. Óscar, ¿y cómo quedó el concurso que acabó hace poco de la olla de Villarreal? ¿Qué tal fue esta edición? Fue la octava, ¿no? Fue la octava, sí, muy bien. A ver, este año ha habido más participantes que nunca. Y realmente cada vez va más. La gente participa en cuestión de restaurantes y en cuestión de clientes. Se conocen cada vez más sitios y lo que se quiere es, pues, dar a conocer la cuchara, el plato de cuchara de nuestra zona, sea la olla de plata que hacemos nosotros en diferentes versiones, como cualquier cosa que la gente se afiance y que los restaurantes trabajen ese plato. Sí, porque ollas hay tantas como pueden haber casas, ¿no? Pasa algo parecido a la paella, que siempre la olla que hace nuestra abuela o nuestra madre era la mejor y siempre era un plato hecho con el recurso que había en ese momento, o bien por el producto de temporada o por lo que teníamos en la despensa. Pedro, ¿hay mucha diferencia de una olla de la plana o una olla alcorina? Son distintas. Yo creo que hay una olla diferente en cada pueblo de España. Y creo también que, a veces lo he comentado, de que en cada restaurante debería de haber una olla o dos de la zona, porque son platos muy satisfacen mucho. Se están recuperando otra vez los platos de cuchara. Sí. Yo creo que fue la crisis la que volvió a hacernos recuperar esos platos, que da cabida a lo mejor a carnes que no son de primera, verduras no tan bonitas, y es plato único. Sí, a ver, es un plato contundente, eso sí, y que la olla es para hacer un ligero entrante y un plato contundente. No se lleva, cuando vas a un restaurante te sirven
la olla en el plato, sería más apreciable dejar una olla como una paella, una olla en el centro de la mesa, Muy bien. ir poniendo, cada uno se pone, si es una olla que lleva carne de cerdo, oreja, pata, morcilla, el garbanzo, ir poniendo poco a poco y saboreando cada cosa con calma. Eso sería lo ideal. No se hace así, pero cada vez eso llegará. Eso habrá un momento que llegará. Aquí en esta parte del país no se hace, pero es habitual en Asturias y en Galicia dejarte el perolín y uno se va sirviendo. Siempre con el principio sagrado de que tú te puedes poner, pero no comer dentro de la olla ni volver a poner nada, porque si no lo comes tú, lo come otro. Claro. Eso se hacía antes aquí arriba en el mercado con los guisasos, los farinetes. Sí que se ponía el perol, allí ese perol, en medio y con cuchara de madera se iba comiendo, pero eso era en casa. Sí, pero pasa algo parecido también en la paella. La paella cuando se come al medio, lo suyo es que se respete. Ahí hay una tradición no escrita donde tenemos que respetar el lado que nos ha tocado. Y si alguien quiere coger algo de otro lado, debe pedir permiso. Sí. No, yo creo que llegaremos a un momento en que va a ocurrir, igual que cuando los clientes van a un restaurante y piden una paella, que hay unos entrantes o unas ensaladas de entrantes, Sí, eso es. y luego va la paella. ¿Y por qué no unos entrantes y dejar la señora olla en medio de la mesa? Sí, Es una cosa muy... Nosotros ya a nivel familiar ya hemos comentado de si alguna de las comidas que hacemos, en vez de ser siempre la paella, ¿por qué no cambiar en una buena olla? ¿Por qué no? Aparte que hay ollas de aquí de La Plana mismo que llevan el puñado de arroz mismo. También, ya está, también la hay, también, sí. Sí, cuando más al interior son más cárnicas y menos ricas en verduras, y cuando más hacia la costa es más rica en verduras y menos cárnica. Y lo bueno también que ha ocurrido, lo bueno que creo yo, es que los que nos gusta hacer ollas, Sí. últimamente estamos haciéndolas muy rebajadas de grasas. Porque las ollas, como tú dices, antiguamente iban cargadas de el trozo de tocino, un poquito de unto del cerdo, carne de cerdo, la morcillita, todo, pero todo eso, todo aporta grasas. Y ahora pues las hacemos y tocino, pues 2 trocitos y pequeños, o sea, tratar de que el nivel de grasas sea más vegetal, que sea más digestiva, sí. También había costumbre de cuando se acaba, y sobre todo en zonas donde había aceite de oliva, que cuando estaba a punto de acabarse la olla, poner un hilito fino o generoso, dependiendo de quién Muy hacía bueno la olla. eso. Cuando más generoso era, una olla más rica y mucho mejor. Es que eso Poner da aceite crudo valora el plato. para potenciar los sabores y enriquecerlo en grasa. También es verdad que era plato único, y muchas veces la olla se ponía al fuego, al lado del fuego, y se iba sacando de esa olla, y al día siguiente a lo mejor se añadía unas lentejas, y el día siguiente se le añadía arroz, y esa olla duraba a lo mejor 5 o 6 días. Lo que hacían era la olla colgada con la cadena, se calentaba cada vez que se iba a utilizar, de ahí se sacaba otra, se escudellaba, pues la escudella en otra olla, y de ahí ya se comía. Se comía, ya le ponían el pan dentro. Claro, tampoco había tanto material de comida, la comida escaseaba, y el pan duro pues sí que siempre estaba en casa. Se ponía el pan duro dentro y ya ibas comiendo de ahí. Al día siguiente o por la noche volvías a calentar la olla y volvías a hacer lo mismo. La olla, Óscar, era un plato de pobres. Sí, y hasta que Villarreal ha puesto de moda sus jornadas, y algunas jornadas que hacen por el interior también, prácticamente la olla era algo que se comía solamente en casa. En Segorbe creo que están ahora. En Segorbe, sí, en Segorbe se hace, y la olla de La Plana, que como decía antes, suele ser más rica en verdura y menos cárnica que en el interior. En tiempos de crisis y de escasez, la olla era un plato de pobres, que el lunes era la olla de dijuns, el martes era la olla de dimarts, que era la misma olla, que estaba más buena. Al tercer día, como la olla escaseaba, se añadía agua y un poquito de arroz, y era la olleta de dijunt. Pero hoy mismo las tendencias de cocina O dimecres. cambian porque está claro que cuando más echas a la olla, más sabor tiene la olla. Sí. Pero hoy en día también las tendencias cambian a coger la verdura más crujiente, la judía verde más crujiente, para tener ese sabor más crudito, con más vitaminas. El caldo, ya haces un caldo previo para potenciar. Entonces, claro,
está la olla tradicional y luego los que hacen las demás ollas que potencian una cosa. Ollas más actuales, más Sí. actualizadas, Sí. con diferentes texturas, sabores más potenciados, pero reconocibles. Sí, pero siempre domina ese sabor peculiar de la olla, que es la alubia o el garbanzo, las verduritas, esa morcillita de cebolla, que siempre va muy bien. Es importante la mucho. morcilla de donde sea, porque Sí, te sí. cambia una olla de una morcilla de un pueblo a un pueblo que está a 15 kilómetros. Ya no es igual. No, y Por el eso- mismo, la olla, la morcilla, si es muy especiada, esto lo transmite a la olla. Sí, No correcto. tiene que ser una morcilla demasiado especiada. Es como cuando la tienes que dejar secar. Bien seca, bien para que no seca, se deshaga. Para que no se deshaga. Para que no se deshaga. Y luego ya ella se hidrata una vez la Sí, pones sí. dentro. La colocas con el cordón, el rosario, y para que no se deshaga y luego la vuelves a sacar. Y se pone al final, ¿no? Prácticamente, en los últimos Sí, 10 minutos o a ver, 15. la puedes colocar al final O aparte. O mezclada en la o olla. mezclada y luego sacarla. De esa forma tú puedes controlar el sabor de... Cuando tiene bastante, la sacas. Y Tú, que no se deshaga, yo quería preguntarte, Óscar, ¿tú te has dado cuenta de que en muchos pueblos te fijas un poquito en la olla y la diferencia de un pueblo a otro es que esta olla lleva col y aquella no? Esta lleva calabaza y aquella no lleva calabaza. Esta lleva cardos y berzas y no lleva, no sé. Sí, o la que lleva una alubia, la tabella. La tabella. La alubia Blanca. blanca, que es cuando va depurada. Sí. O el garbanzo, que es más típico la zona de arriba. Aquí es Muy más bien. típico la alubia. La zona del maestrazgo es más típico el garbanzo. Garbanzo. Y luego una cosa muy curiosa, que muchas ollas se empiezan con un sofrito de la misma verdura, el aceite, la olla de la... si no es de la plana, o un sofrito, después aceite, pimentón rojo, y ese aceite se echa dentro de la olla. Eso es costumbre por la plana más. Sí, eso es más zona nuestra. Más al interior no, es... No, ahí es corderito... se suele cargar de bastante carne y entonces se queda un plato muy contundente. Igualmente allí trabajan mucho más, por lo tanto... El Lo tocino, estamos viendo ahora. claro. cocido. El tocino, el chorizo, la morcilla, pero esto sí, es... Estamos hablando de ollas aquí porque es más cercano y porque Sí. estamos hablando de la olla del concurso de Villarreal, pero también hay unas simples y sencillas sopas de ajo ahora para este tiempo. Es una Fabulosas, fantásticas. Tenemos en España, me parece que hay, también pasa como las ollas, tenemos una sopa de ajo en cada comarca o en cada zona o en cada pueblo. Parecen todas iguales, porque la base es un poquito de aceite, pan, ajo, huevo o no huevo. Eso es lo básico, pero sí que cambian mucho de una manera, de hacerlos de una manera, de hacerlos de otra. Sí, también después sí se enriquecen con un caldito, no con el agua. Si el pan es pan candeal, depende del tipo de pan. Yo creo que una de las cosas más importantes para hacer las sopas de ajo, Yo me el parece- pimentón y el ajo, pero es el pan. Yo me parece que un día te voy a llamar para que pruebes unas sopas de ajo, que ya las hacía mi abuela así, para que veas el sabor ancestral que tiene, lo más simple. Un poquito de tomillo, el pan de la víspera, ajo, un poco de huevo y un chorrito de aceite de oliva. Y fuego lento. Y no, sin fuego, se calienta al fuego el agua. Pero Son unas sopas caldadas que se llamaban. muy bien, el agua hirviendo se vierte sobre Se el, deja reposar para que... y se tapa durante 5 o 10 minutos y ya está. El sabor, no sé, yo no sé el motivo cuál es, deben de ser que los aromas y todo se concentran ahí. Sin embargo, si esa sopa la haces con el pan hervido, tienes un sabor. Si la haces con el pan frito, tiene otro sabor. Si le haces un sofrito de pimentón, como suelen hacer en Castilla, sofreír mucho un pimentón con el aceite después del pan, son otras sopas. Esta sopa es una sopa muy ligera y lo principal que tiene es que una vez la has tomado, te notas que el cuerpo te habla, te dice, bien Pepe, bien, Es reconfortable. bien. De todas La formas, base del sofrito para una sopa de ajo es la misma que se puede utilizar para lo que es una Sí, sémola, sí. unas gachas. Lo que es guisasos de nuestra zona que ya han desaparecido, Las guijas. las guijas que ya han desaparecido,
que aún se siguen haciendo en fechas... Painetes de guijas. Sí, en fechas de una celebración de algún pueblo, sí que en Ares sí que se hacen. Claro, son platos que ya en sí lo que es el trigo, la harina que haces, no tiene sabor, por lo tanto lo tienes que dar un sabor de cebolla, de ajo, de pimentón en ciertos sitios también. Pero no. Y después, claro, hay, por ejemplo, que comentábamos antes de la tortillita de arroz con el caldo. La sopa de tortilla. La sopa de La tortilla tortilla. de arroz, que es poco conocida y es una preparación El secreto de todas las sopas siempre es el caldo. Si el caldo es un caldo que solo ya está rico y bueno, y le añades una tortilla de arroz y hierve y tal, pues está enriquecido. Ahora, como pongas un caldo que no está adecuado... Sí. También decir que los huevos de la época, o los huevos de... Hay que matizar un poco cómo se hace, porque la gente que nos estará viendo dirá estos que están hablando. Explicarle un poquito brevemente cómo se hace una tortilla de arroz. La tortilla de arroz, evidentemente, si la haces con agua caliente y metes la tortilla, va a ser como si pones un poco de huevo y un poco de arroz en agua. Sí. Pero ¿qué hacemos? ¿Sofreímos el arroz en crudo? Sofríes en aquella época no se conocía sofreír el arroz. No. Simplemente era huevo Y arroz. Huevo y arroz. Juntarlo. Y hacer una tortilla. Cuajarlo, Cuajar, como una tortilla de patatas. Sí, hacer la tortilla como una tortilla de patata, la troceas antes y luego ya tienes el caldo preparado. Y simplemente... Lo metes a hervir 20 minutos, ¿no? Sí, 20 minutos. Yo de la familia sí he recogido de que ponían, cuando había alguna gallina muy vieja ya que no ponía, hacían un caldo de gallina con un trozo de hueso de jamón, un hueso de esquinazo, de cerdo, y alguna verdura, sí, había sobre todo un nabo blanco, una zanahoria o algo así, algo de verdura. Y claro, el caldo ya era rico. Lo que eran platos que se comían a primera hora de mañana. Porque son platos energéticos. Sí, era la y en gente... invierno, supongo, para que ir a trabajar. Vaya a trabajar con calorías y para aguantar Tú no puedes salir en esa zona de la sierra, como ahora en Teruel, con 8 grados bajo cero, con un café con leche y una magdalena. Tú no puedes salir a la calle así porque eres muerto. Sí, necesitas grasa dentro y fuerza. Calorías. Un tazón ahí con sopas y después te haces la morcilla, el chorizo, el huevo, la sopa y todo lo que venga. Pedro, tú que eres estudioso, siempre te ha gustado la cocina sana y has sido muy inquieto en este aspecto, ¿nos podías recomendar para depurarnos un poco estos días, para que el hígado trabaje mejor? Bueno, pues sí, hay una serie de caldos que son desoxidantes o limpiantes. Hay uno muy simple, que el coger, por ejemplo, 6 litros de agua y le pones pues una cebolla, un nabo, 2 zanahorias, una chiribía, 2 hojas de col, 2 tomates, un pimiento, unos rábanos, unas ramas de apio, incluso un par de patatas, verduras, y lo dejas reducir al 50%. O sea, esos litros que queden 3, más o menos. Esos 3 litros de caldo que quedan, eso es una maravilla. La gente dice, es que, claro, ¿y yo para qué tengo que hacer 3 litros de caldo en casa si es mucho? Bueno, siempre se queda que se puede meter en un tupper y congelar y lo tienes ahí preparado. Pero cuando cocinas para casa, en nuestro trabajo no nos cuesta nada. Claro, en casa sí. Pero en casa cuesta mucho. Entonces, lo que sí que cuando haces, haz. Tú en la cocina te dicen, haz esto o lo otro, y estás dispuesto y lo tienes todo preparado. Claro, no cuesta. Pero en casa es diferente. En tu casa o en casa de tu tía, ya ¿dónde no el problema de que la gente hoy en día trabaja, tiene poco tiempo. Claro. Y se lo ponen fácil en el supermercado cuando va, con esos bits de caldo. Hoy en día en el supermercado, lo comentábamos antes, están las bandejitas pequeñas que llevan un poquito de todo. Meterlo dentro, cuando uno llega a casa, llevan chiribilla. Antes de llegar a casa, de meter la lavadora, pones el agua al fuego, metes eso, metes los garbanzos, metes un trozo de tocino. Un par de huesos también, iría bien. Y te olvidas, y tú vas trabajando. Claro, y tú te vas a casa. Y tienes un buen caldo para sopa o para lo que quieras. Y tienes un buen caldo. Y te lo comes más a gusto. Y sobre todo comerlo en mesa, todos. Con juntos. Tranquilidad. Con tranquilidad, hablando. ¿sabes? Nada de prisa y verte a la tele. No, los platos hay que... Es importante que haya diálogo en la comida. Muy importante. Comer callado y enfadado y quieto ahí y pensando cosas que no se deben. Y rápido. Y rápido, eso yo creo que es contraproducente. Yo muchas veces me veo mesas de clientes
que el trabajo y los problemas del trabajo se los llevan a la mesa. Sí. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Esa persona va a tener que terminar saturadísima, no, súper saturada, porque, veamos a ver, la empresa es la empresa y la comida, la hora de la comida debería ser sagrada. Ese comer no es comer, es más que comer. Comer es relajarse, comer es tranquilizarse, calmarse, nutrirse. Relacionarte con tu familia. Y Bueno, estar relacionado en con casa de Herrero, compañeros, o cuchillo de con tu palo. entorno. Ya, bueno, ya, ¿Vale? ya. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Y más si hay fiestas. Y más si hay fiestas. Una pregunta que quiero haceros, que no quiero que se pase, para cocer las legumbres, ¿qué recomendaciones daríais para Depende. el ama de casa? Depende de qué legumbre, ¿sabes? Mira, Mira, garbanzo, por ejemplo. Bueno, aquí pasa las aguas son mucho más duras que en otros sitios. Entonces necesitas bicarbonato. Claro. Necesitas un bicarbonato. El porque si no- bicarbonato lo que hace es secuestrar los minerales del agua, los neutraliza y entonces permite que se cuezan mejor. Un agua mineral. Un agua de de baja osmosis. mineralización, por ejemplo, después de tenerlos a remojo, con un agua de baja mineralización también se puede. Sí. También, sí. Pero aquí el agua común del grifo es imposible. Cuando está el agua caliente o casi hirviendo es cuando debemos de añadir los garbanzos, nunca en frío. El garbanzo siempre en caliente Sí. y la alubia En frío. siempre en frío. Y engañándolas. Y al- engañándolas. Y engañándolas. Para la cocción a la alubia, Asustándolas. Sí, asustándolas. pero al garbanzo se hay que añadirle agua o caldo que sea caliente a la misma temperatura. Sí. Bien caliente, hirviendo conforme está, ¡pum!, lo echas. No, Si tú le cortas la cocción al garbanzo, se estabiliza ahí. Sí, y te salen piedras. Te salen piedras. Sí. Y después el garbanzo, mira, aquí tenemos un garbanzo, no sé si la tele nos cogerá, que es sumamente pequeñito, es como, yo no sé cómo explicarlo, ¿cómo de grande es esto? Eso Pedro, es si Muy inclínalo pequeño, un poquito, muy, Pedro, muy inclínalo. pequeño. Este garbanzo es el garbanzo pedrosilano. Inclínalo un poquito y así lo podrán ver en casa. Inclínalo hacia adelante muy bien. Esto, Sí, esto sí, es aquí pero arriba sí. del maestrat, es un garbanzo pequeño, pero Este es Muy sabroso, ¿no? no tiene nada que ver con el garbanzo gordo. Este garbanzo tiene unas cosas, es un garbanzo que tiene un sabor muy dulce. Sí. Después tiene una piel muy fina, que no es una piel que tú no sabes que lleva piel. Claro, hay que ver que se puso de moda un garbanzo grande, lechoso, de Castilla, un garbanzo tal, que están buenos también, pero este está mejor. Esto se hidrata más rápido que el que es tan Se grueso. cuece mejor también, sí. Y se hidrata antes. Te da menos, realmente no se rompe tanto Se queda todo enterito, sí, Sí. es muy... y tiene al caldo le da mucho sabor. Da también. sabor. Sí. Es más sabroso. Y añadirle que estamos antes comentándolo, cominos a los Eso es garbanzos. a ver, eso es, sí, claro. Yo hice un plato hace poco que era de garbanzos con callos y cardos. Sí. El callo, hay zonas que el callo le va mucho el comino, entonces ahí sí que le puse comino. Utilicé una vez lo hice con una morcilla de aquí de la zona, de Rosario, de la zona de Benasal. Otra vez utilicé una zona más de la zona del Bierzo, más potente, más choricera. Sí. Son totalmente diferentes, pero lo que pasa es que el garbanzo, utilicé 2 tipos de garbanzos en cada olla y ese garbanzo no tenía nada que ver. Es especial. El caldo era totalmente diferente, Sí, el sí, sabor sí. Todo. que deja al final y claro, y la combinación de garbanzo cardo, un cardo tierno, bien pelado, para que no deje ni un hilo, que es muy importante eso, sino es un comer con hilos y hilos y Pero hilos. yo comentaba que la legumbre produce flatulencias, ¿no? Es el motivo principal por el que hemos cogido ahora últimamente la costumbre de, sobre todo el garbanzo, bueno, e incluso a las alubias también, ponerles un poquito de comino. Sí. Comino es... También va bien el cilantro, lo que pasa es que tiene un sabor distinto, pero tanto el comino como el cilantro, como la labor de anís, como el hinojo, lo que hacen es que son Flatulencias. antitormentas, sí. Está bien acompañarlo. A ver, aparte que, cuando uno se come un plato pues es que una cosa va con la otra. Claro, lo que no podemos hacer es dejar una cosa, oye, te apartas a un lado del grupo y hacer lo tuyo y luego vuelves. Lo que no vas a dejar de comer un plato de alubias, de garbanzos, por ese motivo. No.
Y las- Eso sí. De las lentejas no hemos hablado, pero también... También más o menos igual. Tenemos una rápida, que es muy rápida, que es la que creo que menos sabor tiene. Sí, ¿te parece? pero eso es... No, ¿verdad? No. Después la castellana está bien. Hay una... Una verde también. Sí, la verde es, a ver, es curiosa. Para mí es curiosa. Sí. Es dura, pero se te va enseguida. Tiene su cosa, sí. Se te va, la tienes Sí. un momento, estás cociendo, Se cuece mirándola casi. Sí, la tienes ahí, te das la vuelta, la vuelves a mirar y se te ha ido. Y después tenemos la pardina, que es muy pequeñita, Sí. pero es que no se pasa de cocida, Aguanta mucho. aguanta mucho, Sí. tiene un sabor muy fino y es más fina de piel también. Sí. Yo creo que es la madre de Yo creo las sí. lentejas. Creo que, igual que el garbanzo, yo creo que el garbanzo, para mí en este momento, el mejor de todos es el pedrosilano, que es el que antiguamente se criaba por toda esta zona. Pero también hay mucha gente que asimila lo que son las legumbres con platos fuertes con grasa, y no No, es cierto. no. A ver, unas lentejas las puedes hacer perfectamente Con verduras simplemente. Con verduras. Con verduras. Unas acelgas, unas espinacas, Perfectamente. un poco de col, unas patas, con patas de gallina, que da mucho sabor y no tiene tiene las grasa. grasas, con unas setas y más, ya no hace falta. Algo que hemos hablado poco hoy, también hablamos de platos de cuchara, es de las sopas, de la bulladesa, sopas marineras, donde También, entra el también. pescado. También. Sí. Se puede cocinar con pescado. Entonces hablamos de las alubias con gamba. En vez de almeja, con gambita. Sí, pero yo me parece que Paco lo que se refiere es que el que también hay sopas de pescado muy ligeras y también muy confortables para después de estas fiestas así que hemos abusado un poquito, pues reconstruir un poco el cuerpo. Sí, Sí. también está bien utilizar esas sobras que tenemos de verdura en la nevera. No sé si tenemos esos mucho restos de tiempo comida para expandirnos, para Mira, reciclarlos. una cosa y- que le va muy bien la sopa de pescado, que fue el apio. El apio, Sí, le da una frescura. sí, le da una frescura, pero impresionante a la sopa de pescado. A todas sopas. ¿Sabes? Y la sopa minestrone, que es una sopa que se hacía antiguamente y ahora no se hace, o la sopa de cebolla. Es fantástica. Bueno, Todo eso es fantástico, las sopas. ¿No? Sí. Lo que pasa es que, claro, hoy en día es tiempo. Es tiempo. Hoy en día haces una fideuancas, haces una sopa y utilizas un brick. No te vas a comprar 1 kilo de morralla para hacer un buen caldo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y por qué no? No van, mejor dicho. Ah, bueno, pues No van. porque yo soy partidario. Yo a mi hija le dijo a la mujer, digo, mientras haya pescado fresco para hacer un caldo, yo no concibo un brick de caldo de pescado. Es más... No, porque no sé cuánto tiempo lleva hecho, ni cómo está hecho, ni lo he visto, ni he visto el pescado, ni he visto nada. Ahora, sí que sé que un caldo que hago yo de pescado no tiene que ver nada con el del brick. Pero además en casa tienes que organizarte los caldos, tienes un congelador, Sí. tienes un congelador y hay días que tienes tiempo. Y entonces trabajar, haces un caldo de pescado, hacer un caldo de pescado y lo congelas. Solo un fumet, un caldo Muy bien, blanco, muy bien. nada, sencillo, Sí, y lo sí. congelas. Y aparte de ahí, haces cualquier cosa, una Guardas. crema de calabaza, pues congelarla perfectamente. Sí. Eso sí que puedes trabajar, pero claro, si uno pues no tiene las nociones o sobre todo las ganas, no lo hará. a veces el hacer. tiempo. Y el tiempo se nos echa también encima de nosotros. ¿Qué pasó? Sí, ya estamos acabando, nos vamos a despedir. Muchas gracias por Pues muy haber bien. venido y por vuestras enseñanzas y las pondremos en práctica. Posiblemente lo hubiéramos hecho un poco más extenso todo, Sí. pues no. se ha quedado muchas cosas en el Ahora- tintero. ahora- No, pero ahora continuamos, volveremos si otro día, que va a hacer frío, volveremos otro día. Sí. Pues nada, Muy bien. buenas tardes, aquí estamos, hasta la próxima semana y a ver qué cocinamos también. Gracias. Y ahora
ahora, para acabar ya este programa, pues como siempre, un poquito de agenda. ¿Qué podemos hacer mañana miércoles en Castellón? Bueno, pues yo traigo dos propuestas. La primera nos lleva a las 7:30 al Menador, a este espai cultural de la Plaza Huertos Hogueros de la ciudad de Castellón, donde podemos asistir a una conferencia. Se trata de la presentación de una monografía que está firmada por Marc Adell y lleva por título Bisbe Climent y la pedagogía de la ilustració. Como sabéis, este obispo castellonense que tanto hizo por la cultura y por la educación de los más desfavorecidos, bueno, pues se le dedica toda una monografía y además se contextualiza en el siglo de la ilustración, ¿no? Y tantos personajes tan interesantes que dio este periodo. Bueno, pues si queréis saber mucho más, a las 7:30 tenéis una cita con Adell en el Menador. Y la siguiente propuesta, en realidad, no tenéis que salir del Menador, porque la siguiente propuesta es una propuesta expositiva. Si estuvisteis atentos a las entrevistas que hicimos en diciembre, tuvimos aquí a algunas de las personas que forman parte de la exposición que está precisamente ahora en el vestíbulo y en el hall del Menador. Es una exposición de diseño titulada Art en Blanc. Son un total de 26 diseñadores de la Comunidad Valenciana, 3 de ellos, por cierto, de Castellón. Y tienen una premisa, que es que tenían que realizar un diseño, pero siempre utilizando el blanco como único color. Bueno, y a partir de ahí se ha desarrollado, ¿no?, la creatividad de cada uno de ellos. Es una exposición muy interesante, ¿no? Tenéis los maniquís y podéis ver los diseños. Y además hay un vídeo que se proyecta también durante la visita, que coincide con el desfile que se realizó, el desfile inaugural, y que además aquí también tenemos unas imágenes exclusivas que nos han facilitado nuestros compañeros de Art en Blanc para que podamos abrir un poco boca y tengamos la posibilidad de acercarnos a esta exposición, que por cierto ya falta poquito, estará hasta el 14 de enero. Así que acercaros al Menador, podemos estar en la presentación de esta monografía del Bisbe y además, ¿por qué no?, visitar una exposición de diseño. Así que os voy a dejar con este vídeo que van a poner ahora mis compañeros de la exposición de Art en Blanc.